Buenas tardes. Para una pregunta, ¿qué sabe usted de la crisis de los tigres asiáticos? Pues la verdad no sé nada. ¿Qué sabes tú de la crisis de los tigres asiáticos? Pues sé que los tigres asiáticos se hace referencia a todo lo que son Hong Kong, Tokio, o sea, más que todo como el Asia en sí como tal, pero la crisis la verdad no sé. ¿Qué sabes tú de la crisis de los tigres asiáticos? No, no sé. Los llamados tigres asiáticos son un conjunto de países que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 90 presentaron altas tasas de crecimiento económico. Este grupo está compuesto por Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong, todos países del Asia-Pacífico, los cuales suman en total una población de más de 90 millones de habitantes. El rápido crecimiento de las industrias, sumado al control dirigido de la economía por parte de los gobiernos de dichos países, produjo que estos lograran la transición de ser países con altos índices de pobreza y desempleo a ser países altamente desarrollados, competitivos y alfabetizados. Este último aspecto les permitió dejar de ser las maquilas de los países desarrollados, para convertirse en países con poderosas industrias y con niveles de vida más equitativos. Asimismo, la mano de obra calificada les permitió instaurar una industria de alta tecnología. Las dinámicas de la Guerra Fría favorecieron el desarrollo de estos países, ya que el apoyo de los Estados Unidos al crecimiento de sus economías fue vital. Además de esto, factores como la falta de grandes reservas de commodities y el poco territorio disponible para una industria agrícola y fuertemente extractiva, hizo que el sector empresarial y el sector servicios fueran los grandes motores de la economía. Con base en el fortalecimiento de sus economías internas y debido a las oportunidades de inversión que éstas presentaban, los países de Asia fueron presionados a abrir sus economías, principalmente el sector financiero, lo que posibilitó la llegada de capitales extranjeros. Asimismo, se vieron forzados a aplicar políticas de corte neoliberal en cuanto a la desregulación de dichos capitales. Esto propició que muchos de estos capitales fueran de corto plazo, facilitando la creación de burbujas especulativas en la economía, como la de finca raíz, que sería posteriormente uno de los detonantes de la crisis asiática del 1997. Quisimos consultar a algunos docentes de la Universidad San Martín con la idea de que nos aportaran un análisis de sus conocimientos y diferentes puntos de vista de lo que sucedió durante la crisis. A finales del siglo pasado, terminando justamente el siglo, se acumuló un fenómeno que vino siendo recurrente dentro de todos los países, pero particularmente los asiáticos, que fue subvalorar el tipo de cambio con el propósito de hacer una competitividad cambiaria que no estaba de acuerdo con la parte real en la producción. Eso, por supuesto, atrajo una cantidad de especuladores que se dijo en la época que iban un poco a desestabilizar el sistema cambiario y el sistema comercial del Asia, y que en consecuencia lo que tenían en mente era desestabilizar al Asia como un todo. La verdad es que ese es el oficio de los especuladores y es el oficio de los arbitrajistas, es obtener utilidades allí donde los precios están desalineados, de suerte que si el tipo de cambio de un país de manera voluntaria se subestima, ese será un buen activo para comprar, porque se espera que ese tendrá que modificarse
en forma no tan demorada y allí se consiguen las utilidades. De suerte que hubo una gran cantidad de demanda sobre ese tipo de monedas que igualmente hizo la crisis que todos conocimos. El centro de la búsqueda de las causas está en la reversión del flujo de capitales privados, que frenaron el crecimiento de los países afectados e impidieron que los déficits de las cuentas corrientes de la balanza de pagos puedan mostrar un financiamiento sostenible. El principal error de los gobiernos fue la excesiva liberación de los sistemas financieros, lo que aumentó la vulnerabilidad de las economías a un comportamiento especulativo y en manada de los inversionistas, lo que a su vez facilitó la aparición de burbujas especulativas. La crisis no habría entonces sido de insolvencia, sino de liquidez, y precipitada por el crecimiento desmedido de las deudas de corto plazo con el exterior, cuando estas superaron el nivel de reservas internacionales, los inversionistas extranjeros fueron sujetos de una suerte de pánico, pues percibieron que la liquidez del país impediría que pudieran cobrar sus acreencias. En esas circunstancias decidieron retirar sus capitales, lo cual reflejó las distorsiones estructurales y inconsistencias políticas y económicas en los países de la región. Los desequilibrios en los fundamentos de las economías desencadenaron la crisis, a pesar de que una vez iniciada, la reacción del mercado, el pánico y el comportamiento en manada hicieron que la crisis fuera más severa, pronosticada a los débiles fundamentos macroeconómicos. Bajo este enfoque, la reversión de capitales habría sido consecuencia de la reducción en las tasas de crecimiento de las exportaciones de los países afectados en 1996, lo que hizo dudar de la capacidad de repago futura de los préstamos otorgados. En consecuencia, las tendencias de los flujos de capitales, el sistema bancario, el déficit en la cuenta corriente del balanza de pagos, los desbalances y fragilidades del sector financiero y las debilidades del sector corporativo. En lo que sí existe consenso es en el aumento de ingresos de capitales privados a las economías emergentes, el cual se originó en la primera década de 1990. Bueno, la crisis financiera asiática que se presentó en los años 97 y 98 para muchos plantea como la primera o una de las primeras grandes crisis de la globalización. El capitalismo ya había experimentado algunas crisis anteriormente, pero la crisis asiática planteó unos nuevos escenarios, tiene unas nuevas características y en muchos sentidos podría ser una crisis ya propiamente de la globalización. Abre el debate sobre el rol que tienen las organizaciones internacionales, especialmente las de carácter financiero y particularmente el Fondo Monetario Internacional. Existen quizás 3 estados que directamente se ven involucrados o que tienen que asumir los costos más fuertes de esta crisis. Esos estados pues son Tailandia, el primer estado donde la crisis se desencadenó producto de la devaluación pues tan fuerte que experimenta el baht tailandés, la moneda de Tailandia, en Singapur y en 2 países un poco en menor medida que son Corea y Malasia. De todas maneras, la crisis impacta al resto de países o de economías significativas de Asia, de los llamados también tigres asiáticos y de una buena parte de los países de Asia-Pacífico, como Indonesia, Taiwán e incluso hasta cierta medida China y Japón. En el caso de Tailandia, pues, ¿por qué se puede hablar de una crisis del capitalismo? Se puede hablar de una crisis del capitalismo y de la globalización en la medida en que el baht tailandés empieza a experimentar graves problemas una vez sufre una serie de ataques especulativos en contra de la moneda. Eso llevó a generar pues grandes presiones para que una tasa de cambio que estaba controlada o que se mantenía artificialmente fuera liberalizada y los especuladores terminaran sacando gran provecho económico de esos ataques que habían orquestado. Entonces, en ese sentido, pues la economía tailandesa sufrió
y tuvo que asumir, pues, digamos, como los grandes costos de la crisis. En el caso de Singapur, quizás se siente el efecto político más importante de la crisis. El coletazo político de la crisis termina siendo fundamentalmente la caída de Suharto, quien había gobernado durante varios años al país y que había tenido que experimentar, pues, un desgaste natural de su gobierno y además, pues, los efectos de una crisis económica y una gran crisis alimentaria. Entonces todos estos elementos aunados terminaron por llevar a Suharto a dejar el poder, y esa quizás sería como el efecto económico político más importante de la crisis. Por otro lado, estados como Corea y Malasia pues vieron como modelos de crecimiento y desarrollo sostenido durante varios años entraron en decadencia. Recordemos que Corea, por ejemplo, en sus primeras fases de desarrollo abandonó el modelo de sustitución de importaciones, que fue importante para sus primeras fases de desarrollo, y emprendió, pues, digamos, un camino que lo llevó a ser una economía o una de las economías más importantes de la región. En el caso chino y japonés, pues quizás no tienen que experimentar las grandes consecuencias o las consecuencias más complicadas producto de la crisis, pero en el caso chino también puede suceder algo interesante, y es que China, de alguna manera, producto, digamos, como de la reacción que tiene como consecuencia de la crisis, logra generar una suerte de lazos de dependencia con ciertos estados de la región. En ese sentido, China, por ejemplo, envía o establece una serie de acuerdos con países como Tailandia, con quienes, a los cuales les ofrece una serie de créditos y ayudas financieras que finalmente terminan siendo un mecanismo a través del cual China logra crear unos lazos de dependencia con esas economías. Esto, en últimas, termina siendo coherente con un proyecto chino que es el de constituirse como o pasar de ser una potencia regional a pasar a ser una potencia mundial, pero también es la materialización de un proyecto chino que tiene que ver con su ascenso como gran potencia, superpotencia, pero un ascenso que, digamos, se caracteriza por ser pacífico. En ese sentido, pues la crisis financiera de los años 97 y 98 en Asia, pues marca una serie de transformaciones y cambios, no solamente en el capitalismo mundial, sino también en los órdenes políticos regionales y, por qué no decirlo, mundiales. La crisis tuvo efectos significativos a nivel macroeconómico, incluyendo profundas reducciones en el valor de las monedas, el mercado bursátil y otros precios de activos de varios países asiáticos. El Producto Interno Bruto en dólares nominales de los países del sureste asiático cayó de 9,2 mil millones de dólares en 1997 a 2,18 mil millones en 1998, una caída de 31,7%. En Corea, los 170,9 mil millones que cayeron en 1998 fueron igual al 33,1% del Producto Interno Bruto de 1997. Muchos negocios colapsaron y, como consecuencia, millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza entre 1997 y 1998. Indonesia, Corea del Sur y Tailandia fueron los países más afectados por la crisis. La crisis ha sido intensamente analizada por economistas por su amplitud, velocidad y dinamismo. Afectó a docenas de países, tuvo un impacto directo en la vida de millones de personas, sucedió en el curso de unos pocos meses y a cada etapa de la crisis tanto los economistas más importantes como las instituciones internacionales parecieron estar un paso atrás. Fuera de este continente, luego de la crisis, los inversionistas internacionales eran reacios a prestar dinero a países en desarrollo, llevando a ralentizaciones económicas en muchas partes del mundo. El poderoso shock negativo también redujo marcadamente el precio del petróleo, el cual alcanzó un descenso de $8 por barril alrededor de fines de 1998, causando un apuro financiero en los países miembros de la OPEP y otros exportadores de petróleo. Esta reducción en los ingresos por petróleo contribuyó a la crisis financiera rusa en 1998, que a su vez causó el colapso en los Estados Unidos del Long Term Capital Management
después de perder 4,6 mil millones de dólares en 4 meses. Un colapso más amplio en los mercados financieros fue evitado cuando Alan Greenspan y el Federal Reserve Bank of New York organizaron el pago de una fianza de 3.625 millones de dólares. Las grandes economías emergentes de Brasil y Argentina también entraron en crisis a fines de la década de 1990. Si bien la conocemos como una cuestión regional de los países del sudeste asiático, específicamente de los Cuatro Tigres, es una cuestión que se dio a nivel global. Y a nivel global, ¿por qué? Porque son por efectos de lo que ya venía dándose después de la posterior caída del muro de Berlín y los efectos económicos que trajo al mundo capitalista, o el triunfo capitalista del sistema internacional. ¿Por qué se da la crisis? Específicamente en términos financieros, por una sobrefinanciarización de la economía, y que ustedes lo manejan mejor, que es la cuestión de que la economía financiera es unas 2 o 3 veces más grande que la economía real. Cuando cae la economía, cuando la economía financiera no tiene sustento sobre la economía real, pues se dan unas crisis económicas muy fuertes. El caso de la crisis asiática de 1997 y los que caen son estos países que se habían denominado el milagro económico asiático. Una serie de países del sudeste asiático que lo que hicieron fue implementar políticas públicas para el desarrollo fundamentadas en la acción del Estado combinadas con la capacidad privada de las empresas, además de la reacción de mercados del libre flujo de capitales extranjeros en estos países. Vemos como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y Hong Kong empiezan a sufrir una serie de choques económicos, específicamente por un agotamiento del modelo interno, lo hemos reflejado en Corea del Sur, un agotamiento de la idea, pero también combinado en algo con el proceso democrático que estaba viviendo el país, y un problema externo de una capacidad de compra y de flujo de capitales que en últimas va a llevar a un efecto contrario en todo el mundo. Entonces lo que vemos es que hay un problema financiero que no tiene un soporte en la economía real y además es un problema de efecto contagio. Y ese efecto contagio se ve reflejado en la incapacidad de los pagos que se empiezan a dar a nivel mundial en términos de deuda externa, pero también de los flujos comerciales entre los países. Esta crisis asiática impacta directamente en el mundo occidental porque muchos de estos países europeos y Estados Unidos habían puesto gran parte de sus sumas y de sus esperanzas en ese crecimiento acelerado de estos países asiáticos. Al ellos caer, obviamente, y por efecto contagio, las economías de los demás países empiezan a entrar en una recesión. Y lo que en términos de finanzas se conoce como ese pánico financiero, pues tiene sus efectos sobre la economía de los países. Y vemos como también tiene los efectos geopolíticos y geoestratégicos. Primero pierde la capacidad de influencia que tenían estos países en el mercado, en los mercados orientales, en los mercados de esta parte de Asia, y empieza a ganar mucho más relevancia China gracias a la crisis, porque China se había mantenido un poco cerrado a esa idea de la financiarización, estos modelos de cambio de la moneda, y incluso a través de su política económica y de su política monetaria, lo que hace es reducir el precio de esas monedas, ¿cierto?, en términos comparativos con las monedas de los demás países del sudeste asiático, para poder volver a fortalecer la economía de estos países. Si bien la crisis de los tigres asiáticos fue un evento que afectó a la mayoría de los países del sudeste asiático, también logró realizar un efecto dominó en las demás economías globalizadas, las cuales resintieron el efecto de la crisis en aspectos financieros. La crisis, aunque tuvo un efecto directo sobre el sistema financiero y económico, también tuvo un efecto político y social, que se vio reflejado por un lado en el aumento del desempleo, que hizo que la tensión social aumentara y por ende que la población en general cuestionara las decisiones del gobierno, como fue el caso de Suharto en Indonesia, quien por presiones sociales se vio obligado a dejar el poder. Por otro lado, a pesar de que la crisis fue un fenómeno a nivel asiático, los países encontraron su resurgir gracias a las nuevas políticas, y además gracias al papel de China, quien surgía como un nuevo actor
el cual devaluó su moneda con el fin de que aumentaran los ingresos no solo para sí mismo, sino también para que los demás países asiáticos percibieran un aumento de sus ingresos. Por otro lado, la crisis demostró que los países con un tipo de cambio fijo eran más vulnerables a ataques especulativos hacia su moneda, razón por la cual tuvieron que destinar una gran cantidad de recursos en pro de mantener la paridad del tipo de cambio, lo que por ende significa menos recursos para afrontar la crisis. Por último, la actuación del Fondo Monetario Internacional fue ineficaz para contrarrestar la crisis, ya que lo que hizo fue aplicar una receta de austeridad aplicada en los países latinoamericanos, lo que no necesariamente dio el mismo resultado, sino que en cambio generó que los países asiáticos como Tailandia se sumergieran en mayor medida en la crisis.